Saludo eh, a la persona que más conoce, una de las personas que más conoce, sin lugar a dudas, de la relación entre México y Cuba. Gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros nuevamente en Entorno al Dinero. Un abrazo y muchas gracias por distinguirnos la oportunidad de conocer tu punto de vista de estos temas. Gracias, buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Ricardo, ¿cómo viste el llamado del presidente el 16 de septiembre? Mira, muy preocupante por varias razones, razones internas y razones externas. La imagen, yo diría, de un discurso tan potente de un gobernante que hace apenas 2 meses utilizó sus fuerzas armadas para reprimir a su pueblo que protestaba por la carestía y por la falta de libertades en su país, hablando a nuestras fuerzas armadas con el absoluto aval del presidente de la República, da un mensaje muy preocupante a las fuerzas armadas. ¿Qué querrá decir? Habrán pensado algunos generales, nuestro presidente, cuando nos pone como ejemplo de una epopeya histórica a este señor que hace 2 meses utilizó sus fuerzas armadas para reprimir a su propio pueblo. ¿Querrá nuestro presidente que hiciésemos lo mismo? Yo creo que los generales han de pensar que hay un mensaje ahí que van a tener que entender. Muy preocupante por ese lado. Por el otro lado, Eduardo, la idea de entrar en una etapa de confrontación con Estados Unidos, una confrontación que en sentido estricto han enfrentado muchos gobiernos mexicanos, pero con la búsqueda de espacios de negociación entre Washington y La Habana, no una declaratoria absoluta, total y tajante de México de colocarse del lado cubano, obviar la falta de libertades y democracia en la isla, alabar lo que el presidente denomina la nueva Numancia, que es verdaderamente aberrante la idea de que como si Cuba fuera un paraíso. Entonces, aquí hay la construcción de otra narrativa. Ayer acabo de escuchar el comentario que ustedes pusieron de lo que dice la nueva narrativa de 500 años de Enrique Quintana en su columna el día de hoy. Sí, eso es parte de la narrativa. Pero la otra parte de la narrativa que está queriendo construir el presidente López Obrador es hacia América Latina, donde yo creo que equivocadamente el gobierno de la República y probablemente en la Cancillería están pensando que viene una nueva oleada de gobiernos izquierdistas y Morena, López Obrador y su partido a través del gobierno de México quieren encabezar esa nueva oleada izquierdista, un poco presentarse como nuevo Fidel Castro, yo creo, es lo único que se me ocurre que pensará López Obrador de que él está en esa posibilidad y en esa tesitura. Entonces, sin embargo, yo creo que es una apuesta fallida, como creo que la apuesta que señala Enrique Quintana de la apuesta de la narrativa de los 500 años de resistencia indígena y deshagámonos de la clase media y de todo lo que representa en México, es una apuesta fallida porque
justo lo que vimos este fin de semana recién pasado. En las elecciones intermedias, internas en Argentina, el gran amigo del López Obrador, Alberto Fernández, perdió categóricamente las elecciones y su modelo político igualmente supuestamente antineoliberal. Entonces, podríamos decir que siendo presidente, Alberto Fernández perdió el terreno a los neoliberales, que para todos efectos es la clase media, y si uno escucha a los comentaristas argentinos, están hablando de la clase media desafecta del modelo y la propuesta de la izquierda peronista. Entonces, acaba de sufrir una gran derrota la propuesta de la oleada izquierdista en América Latina hace unos cuantos días. Y sin embargo, se sostiene aquí en México la tesis de que viene esa gran oleada y que el presidente López Obrador va a ser quien encabece ese movimiento en América Latina, desechando totalmente la relación estable, no sin conflictos, pero estable con Estados Unidos. Me parece que es una apuesta verdaderamente riesgosa y mete a México en un gran laberinto que desde mi punto de vista no tiene salida. Ese es el punto, precisamente. Incluso nosotros lanzamos un sondeo de opinión en Twitter esta mañana, donde digo, bueno, ¿y qué Estados Unidos va a quedarse así cruzada de brazos diciendo, mira usted, mira el Obrador, qué ocurrencias tiene nuestro vecino? O sea, tenemos una relación con Estados Unidos que, si bien no tiene por qué condicionar nuestra política exterior, pero sí hay que tener un poco de cuidado porque es nuestro principal socio comercial. ¿Cómo tomará, crees, Ricardo, cómo tomará el establishment político estadounidense, no solamente el presidente, sino la sociedad política estadounidense, este desplante del 16 de septiembre en México, que puede ser considerado un desplante por algunas personas? No, bueno, obviamente, la relación bilateral México-Estados Unidos está entrando en una etapa de crisis, sin duda. Entre otras cosas porque si no hay claridad en los términos de la relación, si la idea es sorprender al vecino, entonces ya no hay credibilidad ni siquiera de la palabra propia. ¿A qué me refiero? La semana pasada estuvo el canciller Marcelo Ebrard en Washington en este diálogo económico de alto nivel, que era el lugar, en todo caso, para plantear, teniendo enfrente a la vicepresidenta de Estados Unidos, al secretario de Estado de Estados Unidos, para plantear el tema de que había que seguir la propuesta de México de levantar el embargo a Cuba. No lo plantearon, no lo dijeron, no estaba en la agenda. Como tampoco estaba en la agenda la propuesta mexicana de que toda América Latina debiera salirse de la OEA. Tampoco discutieron eso. Entonces resulta que la impresión que da el gobierno mexicano es de que esconde las cartas y juega unas cartas y esconde otras. Y si esa es la jugada de México y cree que es factible ser en ese sentido ladino en la relación con Estados Unidos, vamos a salir perdiendo porque vamos a perder toda credibilidad en la relación bilateral, porque siempre van a estar pensando que México llega a la mesa de negociación con cartas escondidas, con cosas no dichas, con sorpresas que te hará conocer en 5 días. Y eso simplemente no es la manera de conducirse si uno es un gobierno serio y responsable. Si eres un gobierno irresponsable y estás jugando a las matatenas, pues entonces puedes conducirte así hasta que se te acaba la capacidad de negociación. Y el problema es que con América Latina se quiere hacer política, pero con Estados Unidos
se quiere hacer economía. Y creen que pueden separar esas cosas, pero si uno es un buen marxista, sabrá que en realidad lo que predomina es la política económica o la economía política. La economía política es predominante en cualquier relación. Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, ahora los países favoritos del gobierno de López Obrador, no son en absoluto alternativa económica para nosotros, en absoluto. Entonces es una completa fantasía ese asunto. E incluso el tema de la OEA, y lo vamos a ver mañana en la reunión de CELAC, México ha tenido que cambiar completamente su planteamiento de salirse de la OEA. ¿Qué es lo que dijo el presidente? El presidente dijo que debiéramos salirnos. Ahora lo están cambiando y están diciendo que vamos a reformar la OEA. ¿Por qué lo dice? Porque la gran mayoría de América Latina no está de acuerdo. Los únicos que están de acuerdo son Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Es una cosa completamente infantil de nuestro presidente, y de veras empleo el adjetivo de infantil de la manera más seria, es decir, completamente sin pensar, sin un análisis serio, sin una reflexión profunda de lo que significan sus palabras. Y así no se puede conducir los asuntos serios, graves, de un país como el nuestro, tan importante por un lado y tan afligido por el otro lado de varias crisis entrecruzadas, Eduardo. Oye, me permitiría, Ricardo, hacerte una pregunta última por esta ocasión, y me gustaría también que en el pasando el fin de semana pudiéramos tener otro espacio de reflexión, ya que haya pasado algunas cuestiones más, pero ¿tendrá repercusiones con Estados Unidos? Lo de ayer, ¿tú crees que va a tener alguna consecuencia o Estados Unidos lo va a dejar pasar? No, indudablemente tiene una consecuencia, quizás no inmediata, Eduardo, pero la primera consecuencia es que nos van a ver como un país que llega a la mesa de negociaciones escondiendo cartas. Es decir, que somos unos ladinos en el proceso de negociación, que es el estilo político además del observador. Y lo digo porque en la reunión del diálogo de alto nivel que se hizo la semana pasada, nada de esto se planteó. Y ahora salen esto como la piedra fundacional de este gobierno. O sea, lo que sucedió ayer, Eduardo, en el Zócalo capitalino, es lo que va a definir históricamente a este gobierno. Se puso del lado de un tirano, le dio la palabra a las Fuerzas Armadas, como si el presidente cubano estuviera hablando de nuestras Fuerzas Armadas, como su comandante en jefe, diciéndole se vale reprimir al pueblo. Porque ese es el lenguaje subterráneo que hay en todo esto. Entonces, es muy preocupante. No tengo la menor duda de que en Washington no solamente toman nota del asunto, sino que lo van a analizar con muchísimo cuidado. Y si creen que es solamente demagogia de López Obrador para complacer a la izquierda latinoamericana, se equivoca a López Obrador, porque esto va a afectar a todas nuestras relaciones. Y una de las manifestaciones que podríamos ver más adelante es un endurecimiento en la relación en torno al TEMEC, que es, dicho sea de paso, y lo sabemos todos, la línea de salvación de México, porque claro, es lo que le da estabilidad económica a nuestro país, porque el TEMEC no es simplemente una relación comercial, es una relación administrativa, es una relación jurídica, es una relación fiscal,
norma nuestras estructuras económicas de una manera profunda el TEMEC. Entonces, el pensar que pues simplemente seguiremos mandando cosas a Estados Unidos y nos van a seguir pagando es una absoluta falacia. Entonces, aquí hay una idea de darle la vuelta a una tuerca que yo insisto, Eduardo, va a meter a México en un terrible laberinto. Yo digo que es como el laberinto del Minotauro en la mitología griega, que es un laberinto que no tiene salida. Ese es el problema de ese laberinto, no tiene salida. Y este laberinto en el que López Obrador está metiendo a México, de querer pelearse, adjetivando al mejor socio económico que hemos tenido jamás y complacer a los extremos de la izquierda latinoamericana que están francamente aislados y en crisis total, todos ellos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, es meter a México en una crisis de modelo absolutamente apremiante y lo vamos a pagar todos los mexicanos. Él cree que va a salir como un gran mártir de todo este asunto, porque es como se concibe a sí mismo. Él cree que está construyendo como su estatua de Bolívar con la espada desenvainada en un caballo sobre Reforma. Sí. Pero no es así, no es el caso. Y yo insisto que es casi un ensoñazón infantil del presidente pensar que va a jugar ese papel. Pero estamos atrapados en un verdadero dilema que le va a costar mucho trabajo a México salir de la debacle que está construyendo López Obrador. ¿Te parece bien, Ricardo, que nos podemos dar otra reflexión y otra lectura en unos días más? La próxima semana, ¿te parece? ¿Nos concedes esa oportunidad? Con muchísimo gusto, Eduardo. Será un placer escucharte. Entonces, te agradezco de manera muy especial, como siempre, tu presencia en Entorno al Dinero. Muchas gracias. Que tengas un excelente fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa.